Me da mucho gusto continuar la conversación con el coach Rainier Hidalgo de la empresa Sego. En el clip pasado, Ray nos platicó de su propuesta, que es coaching ontológico aplicado al mundo ejecutivo, lo cual me pareció bastante interesante. Y en este video estaremos platicando sobre su metodología, sobre cómo lo hace y probablemente intercambiando algún par de ideas de también cómo lo hacemos desde el coaching no directivo. Tal vez encontramos puntos de coincidencia y seguramente también encontraremos unos puntos de diferencias, que eso va a ser lo más rico, me parece, porque también entenderemos por qué hacemos lo que hacemos y de la manera en que lo hacemos. Pero antes de ir para allá, Ray, me gustaría que me platicaras y que nos platicaras un poquito de ti. ¿Quién es Rainier Hidalgo? ¿Quién es Rainier Hidalgo? Qué buena pregunta. Es una buena pregunta porque hay como muchas formas de responderla, ¿no? Uno puede responderla desde el pasado, sí. Uno puede responderla desde el presente, o no puede responderla desde el futuro, okay. ¿No? Voy a responderla desde un pedacito de cada uno de esos tiempos, ¿no? Sí. Yo vengo de una familia muy amorosa. Es una familia compuesta, digamos, en el espacio de buscar una madre muy trabajadora, muy determinada. Yo creo que mi primera experiencia de lo que es una líder tiene que ver con mi madre. Un padre muy único, un bohemio, melómano, hedonista, amoroso, cariñoso, ¿no? No particularmente el hombre más comprometido del mundo, ¿no? Creo que una de las personas más graciosas de la vida que yo he conocido, mi padre. Soy el último hijo de una camada de 4, pero el último hijo por lejos. Yo nazco 20 años después del último de los 3 primeros. De manera que puedo decirte que mi pasado es un pasado lleno de muchas cosas, pero de mucho amor. O sea, básicamente tuve 2 padres y 3 madres. Mi hermana fueron madres, mi padre y mi hermano fueron como padres para mí. De hecho, mis padrinos eran mi hermano y mi hermana Ivonne, ¿no? Ellos me bautizaron. De una familia con aspiración de mejorar su nivel social, su ingreso económico, muy pujante, que vieron en el estudio, en la profesionalización, el modo y la forma de superar, digamos, las condiciones históricas nuestras. De manera que Rainier, yo soy un hombre privilegiado, ¿no? En ese sentido. En el presente soy hoy, soy un esposo, soy padre de una niña de 7 años. Mi esposa me enamoró con una pregunta. La pregunta fue, ¿cómo es que un hombre como tú no está donde quiere y como quiere? A muchos hombres me imagino que les asustaría. Una pregunta, claro. Ella no se anda por las ramas, decimos aquí en Venezuela. Okay. Ella va directo. Te volviste a encontrar con tu mamá. Mira, yo diría que, bueno, de hecho mi esposa y mi madre tienen el mismo signo. Ok. Cumplen el mismo mes. Ajá. Muy cerca una de la otra. Son muy distintas en muchos aspectos, pero sí tienen eso de ser mujeres, mujeres que lideran. Yo creo que mi vida está llena de eso, de mujeres que lideran, de mujeres determinadas, de mujeres con brío. Entonces mi esposa en este tiempo no era mi esposa, no era mi novia tampoco. Nos estábamos conociendo, me hace esta pregunta. Cuando me hizo esta pregunta y se la tomé, ¿cómo es que un hombre como yo no está donde quiere y como quiero?
me di cuenta que ese es el tipo de preguntas que si tú te propones a respondértela, te va a llegar la muerte y todavía te la puedes seguir preguntando. Porque te puedes reactualizar en la pregunta. Sí. ¿No? La pregunta era una invitación, era un desafío, sí. Era un atrevimiento de su parte para ver si yo podía conectarme con la posibilidad que ella veía en mí. Es una pregunta muy de coach. ¿Sí? Esas preguntas que cambian el juego, ¿no? Y como aquella mujer me hace esa pregunta, yo digo, ¿y cómo hago yo para que esta mujer que me ha entregado tanto valor con esta pregunta no se vaya? Bueno, hay que enamorarla. Así fue, la enamoré, me enamoré yo de ella, y ya hoy, imagínate tú, nuestra hija tiene 7 años y nosotros todavía no tenemos 8 años de estar juntos. Pues no te andabas por las ramas. Tampoco, los dos teníamos eso, ¿no? Enfocado. Ahora con el futuro, ¿no? Ya te respondí quién es Rainier Hidalgo del pasado, un poco del presente y ahora del futuro. Yo quiero hacer la diferencia. Yo quiero poder unir mi vida con personas que tengan un impacto enorme en los mundos donde ellos operan, en los espacios donde ellos están actuando. Es decir, yo lo que quiero, lo que aspiro a lo que mi identidad esté unida en el futuro, es hacer esa persona que al entrar en relación con un cliente, lo que sale de allí es un líder con una capacidad de poder transformar e impactar la vida de otro montón de gente por allí, ¿no? Y si logro hacer esto, que es tocarle la vida a una persona y que esa persona impacte en la vida de muchísimas otras más de forma positiva, y emerjan líderes, yo diré que lo he logrado, ¿no? Fundamentalmente porque creo que donde aparece un líder, aparece la posibilidad de que el mundo mejore, sea mejor. Claro. ¿No? Entonces, por allí es un poco de quién. Y para eso también, bueno, parte de lo que quiero es poder armar equipos, gente que me acompañen en esa locura, ¿no? Que sean buenos locos también, buenos coaches, buena gente que intervenga y que dé lo mejor de sí para que esto ocurra. El otro lado, para que aparezca todo el liderazgo necesario para hacer que las cosas pasen. Claro, una persona sola puede hacer mucho, pero cuando son muchos, se hace la sinergia y se hace más que, ¿no? 1 más 1 ya no es 2. Ya, así es. Más que 2. Oye, Ray, y me gustaría que me hablaras un poquito de tus antecedentes de la filosofía, como filósofo. Tú estudiaste filosofía. Así es. ¿Por qué hiciste eso? Yo tampoco lo sé, me lo pregunto. Mira, la verdad es ese? La verdad es que, mira, yo creo que me ocurrió algo con la lectura, ¿no? Nunca fui alguien de joven, de niño, que leyó mucho, ¿no? Aunque aprendí a leer a muy temprana edad. Pero me ocurría con la lectura que me aburría, no sé qué me pasaba allí, ¿no? Creo que tenía mucho prejuicio en torno a la lectura y de alguna forma no tenía como un contexto cultural que premiara la lectura, que le diera espacio a eso, ¿no? Entonces, digamos que me compré los juicios sobre la lectura que tendría a mi alrededor, ¿no? Sí. Me ocurrió que tuve un accidente automovilístico, y ese accidente puso que tuviese como 3 meses en cama. Ok. 3 meses en cama puede ser poco, ¿no? Ajá. O sea, 3 meses es poco, pero en cama es distinto. Sí.
con partes de tu cuerpo inmovilizado, más, ¿no? Entonces, resulta que no importa cuántos canales de cables tú tengas, no importa cuántos juegos de video tú tengas, no hay manera que a la semana no estés muriéndote del aburrimiento, del hastío, de la desidia, ¿no? Y recuerdo que en esa experiencia, en la biblioteca, había una serie de libros, y lo que yo empecé a hacer fue leer, Luis. Y empecé a leer textos totalmente locos que nunca en mi vida había leído, que no entendía, que me intrigaran, como por ejemplo, Ética según el orden geométrico de Baruch de Spinoza, el discurso del método de René Descartes, es decir, como dice, los diálogos de Platón, varios diálogos de ellos, el banquete, y me intrigó enormemente eso, ¿no? Esa conversación que no entendía, que no sabía dónde iba, pero me cautivó esa conversación. Y luego, como mi hermana Ivonne me vio leyendo estos raros libros, me hizo un regalo de un libro que se llama El mundo de Sofía. Y yo creo que ese libro, o sea, en lo que yo terminé de leer ese libro, yo dije, lo que yo voy a estudiar es filosofía. Y eso fue lo que hice. ¿No? ¿Y de qué te sirvió esos años de dedicarle el estudio a la filosofía? Me sirvió de muchas formas. Yo creo que una de las cosas es que pude cultivar una forma de pensar, una forma de leer, una forma de acercarme a los textos, que de cuenta que no tenía solamente que ver con una forma de acercarme a textos, sino tiene que ver con una forma de acercarte a la vida, ¿no? Empiezas a darte cuenta que lo que uno lee no es solamente libros y palabras, sino que uno puede leer mucho más, ¿no? Me sirvió para poder darme cuenta de que todo tiene historia, de que en esa historia todo se construye, y que esa construcción es una construcción humana, y como toda construcción humana, es finita, tiene un inicio, tiene un final, tiene un ciclo de vida, hace sentido en un mundo, en un espacio, pero luego después no hace sentido. Entonces sí me dio como yo creo que lo que más rescato me da una perspectiva. Que desde allí puedo dar conversaciones que creo que de otra forma no pudiera dar. Creo que este contexto me permite abordar conversaciones de forma en que de otra manera no pudiera. Entonces la filosofía no fue meramente un proceso, digamos, de estudio académico. De hecho, al final de la carrera aborrecía como el espacio académico, ¿no? Y no quería ser como jugar en el espacio de la academia. Pero aunque en este momento no lo sabía, después sí surgió como este enorme agradecimiento por todo eso que me traje y que hoy me permite hacer lo que hoy hago. O sea, yo sin ese background, yo no pudiera hacer lo que yo hoy hago, como lo hago hoy y de la forma en que lo hago hoy. Claro, porque además el coaching ontológico, así como el coaching no directivo, tienen un fuerte sustento en preceptos filosóficos. Y entonces quiero preguntarte, ¿en qué momento llega a tu vida el coaching? Mira, el coaching no es que llega a mi vida, el coaching en realidad llega a la vida de mi hermana, Ivonne. Ivonne es la pionera del coaching ontológico en Venezuela. En el año 1993, Newfield Group, de la mano de Julio Laya y Rafael Echeverría, hacen la primera formación de coaching ontológico en español.
Y en esa primera formación habían 3 venezolanas. Las 3 venezolanas eran Alicia Pizarro, quien es hoy esposa de Rafael Echeverría, Zoraida Villamediana e Ivonne Hidalgo. Y ellas 3 tenían un emprendimiento, recuerdo, si mal no recuerdo, se llamaba Grupo Geos. Y ellas habían decidido que para lo que sea que fueran a hacer en el espacio profesional, porque ellas ya estaban como en el espacio de la consultoría, mirando las organizaciones y cómo servirle a organizaciones, fundamentalmente Ivonne, iban a requerir de una serie de habilidades que no sabían exactamente cuáles eran, pero apareció entonces esta formación de coaching ontológico y lo que ellas miraron fue que esto es lo que nos falta y es lo que nos va a conectar con el tipo de intervenciones que queremos hacer en las organizaciones en las que estamos, a las que queremos aportar, entendiendo incluso organizaciones de una forma amplia, no solamente la empresa, ¿no? Porque Ivonne en particular tenía una historia de trabajar en el espacio social comunitario, ¿ok? Ivonne nace en el año 63 en Venezuela, lo que quiere decir que nació en un contexto donde esta mirada al espacio social era muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Entonces, el coaching no es que llega a mi vida, el coaching es que llega a la vida de mi hermana. En el año 93 yo tenía 7 años. No, tenía 9 años. Entonces, desde los 9 años, Luis, yo no hice más que escuchar de coaching, transformación, aprender a aprender, el observador, acción y resultado, declaración de quiebres, promesas. Eso era el pan mío de cada día de que yo tendría 9, 8 años. ¿Ok? Entonces, la verdad no fue una cosa así como que yo llegué al mundo del coaching, sino que más bien naturalicé una relación que ya tenía desde un montón de años. ¿Ok? Yo intenté hacer 10.000 cosas antes de ese coach y resulta que el día que yo dije, mira, acepto esta historia que yo tengo, y en el momento en que yo abracé el coaching, resulta que ya yo estaba preparado para eso. Que yo no tenía que inventar nada. Que lo que sea que yo tenía que aprender, lo tenía que aprender en el espacio de hacer coaching y andar en la experiencia. Entonces, la respuesta a esto es que no, el coaching no llegó a mi vida. El coaching estuvo ahí cuando yo estaba. Ya. Ok. ¿Y cuánto tiempo pasó entre ese 93, que tú tenías 9 años, y el punto en el que tú ya decidiste como abrazar o acoger al coaching como parte de tu identidad y de tu vida y tu ejercicio? Pasaron 18 años. Okay. 18 años, porque a los 20... A los 27 años me certifiqué. Que coincide con la vez que viniste acá a Puebla a comer chiles en nogada, además. Dicho sea de paso. Sí, bueno, dicho sea de paso, fíjate. 27. A los 27 años comienzo mi formación, me certifico. 27. No, a Puebla tenía 26 años. Entonces, a los 27 me certifico. Híjoles, ya no coincidió. Ya no coincidió. Pero no te pudo haber sido la antesala. Mira, México fue un viaje muy importante para mí. Ajá. Porque ese viaje, ese año conozco a Renata, mi esposa. Ajá. ¿No? Entonces, para mí ese viaje a México fue como un punto como de inflexión de mi vida. O sea, a partir de ese viaje ocurrieron cosas alucinantes, ¿no? Yo ya el año siguiente yo estaba esperando una niña, el año siguiente me estaba formando como coach. O sea, a mí me pasaron como todo, a partir de ese viaje a México, y de estar allí en Puebla, de ahí en adelante fue
la locura, Luis. Oye, platícame un poquito, ¿qué viniste o qué vinieron a hacer a Puebla, México? Fui con mi hermana. Mi hermana quería regalarme ese viaje. Como te decía al principio, yo medio ninja yo, siempre como detrás, como escondido, ¿no? Como reservado. Como si fueras el cuarto y último hijo de la camada. Más o menos, exactamente, algo así. Eh, yo creo que Ivonne siempre fue alguien que vio como, o sea, yo tuve como esa fortuna de estar con gente que siempre vio posibilidades grandes en mí, ¿no? O sea, que no se creían mis cuentos, que no se creían mi falta de confianza, ¿no? Entonces, gente que incluso se relacionaba conmigo desde esa posibilidad, no desde quien yo creía que era o desde lo que yo, no, desde esa posibilidad, ¿no? Creo que Ivonne en ese viaje, una de las cosas que quiso hacer fue regalarme un mundo. En ese cumpleaños, o sea, yo creo que su intención era eso, su intención era... ¿Y por qué México? ¿O ¿Ah? México fue una de las muchas paradas o cómo fue? No, México fue porque mi hermana, mucho de su vida profesional ocurrió en México. ¿Sí? Mucho de su vida profesional ocurrió en México. Ella estuvo como 10 años viajando a México de forma continua, 4 o 5 veces al año. Tenía amistades muy profundas en México. De hecho, hacia el año 2013, 2014, ella estuvo evaluando migrar y radicarse en México. De hecho, cuando ella pensaba en migrar, en lo que pensaba era en México, ¿no? Como primera opción. Entonces, ella tenía una relación de enorme cariño con ese país. ¿Tú qué crees que es lo que ella vio en México que quería transmitirte a ti para ese regalo de darte mundo? No sé, yo creo que tal vez pudiera ser que ella se encontró con la mejor versión de ella allá en México. Okay. Y entonces tal vez dijo, mira, si México fue un contexto donde yo conseguí mi mejor versión de mí, ¿qué tal si a Rainier le pasa eso también? ¿Y cómo te fue? Además de comer chile, tacos, chiles en nogada y demás. Mira, te cuento algo, sabes que yo no como picante, ¿no? Ajá. Pero me dije, si yo voy a México, yo me voy a comer todo el picante que encuentre, ¿entiendes? O sea, yo no voy a ir para allá a comer lo que yo como, a hacer las cosas como yo las hago, ¿no? Entonces resulta que yo me comí todas las cosas picantes que te puedes imaginar de cualquier todas. ¿Y cómo te fue con eso? Me comí unas tortas ahogadas en Guadalajara que por poco muero, o sea, mira, la gente que tenía al lado, que eran mexicanos así por acento, mira, les costaba, yo casi muero, ¿ok? Sí. Repíteme la pregunta, Luis. A ver si repitiéndome la pregunta. Primero que nada te dije, te había preguntado que qué es lo que tú crees que había visto tu hermana en México. Me dijiste que tal vez ahí fue su mejor versión, la que construyó. Y entonces te dije, ¿cómo te fue a ti ya en México? O sea, además de la comida, los chiles, los tacos, ¿qué aportó a tu vida ese viaje? Yo creo que lo que aportó fue una amplitud de mirada. Pero yo creo que lo que ocurrió fue que me pasó eso, me pasó que el mundo era mucho más grande. Okay. Me pasó que había tanto por conocer. El mundo estaba más allá de esta cabeza, de esto, y había una cosa enorme allá afuera en la que yo podía reclamar el estar. Okay. Entonces, para mí fue muy, muy importante ese viaje. Okay. Súper, pues qué gusto para mí como mexicano tener ese halago de que a ti te haya elegido tu hermana ese viaje en particular, con ese regalo en particular,
y en este país. No, te agradezco, te agradezco además yo a ti que me hagas la pregunta y pueda surgir esta reflexión, porque yo hasta que tú no me lo preguntaras no había reflexionado en ello. Ah, mira. Bueno, además, coincidió. Oye, Me Ray. estás mi regalo, Luis. ¿Cómo hacemos? Oye, Ray. Entonces, a los 9 años se certifica tu hermana y 18 años después te certificas tú. ¿Y cómo es ese encuentro con el coaching en tanto certificación, siendo que por 18 años habías convivido con él? Un retorno a casa. No fue más que eso, ¿no? ¿Y por qué fue un retorno a casa? Mira, yo si bien no me había metido en esto de abrazar el coaching, pero yo estuve involucrado desde los 15 años en cuanta formación, taller, cualquier cosa que hiciera Ivonne, en organizaciones, en empresas. ¿Por qué? Porque además yo siempre tuve la habilidad de conectar todas estas cosas de sonido, de video, de todo eso, ¿no? Entonces yo era el chico del cable. Okay. Para cuanta cosa mi hermana hacía. ¿Ok? Yeah. Entonces eso generó que yo estuviese siendo alimentado por vía intravenosa sin darme cuenta. ¿No? Porque estaba en todos esos talleres, estaba en todos esos espacios, ¿no? Entonces, cuando decidí hacer la formación, fue una formación muy desafiante para mí. ¿Esa tú la hiciste con quién? ¿Con tu hermana o con quién? Con mi hermana. Con mi hermana, allí mismo. Fue una formación muy desafiante, muy desafiante. Desafiante en el sentido de que todo lo que yo requerí trabajar de mí para poder estar al servicio del otro, tremendo, Luis. Oye, Ray, ¿y tú ya conocías a tu hermana en tanto coach? ¿O fue un descubrimiento para ti? Y en tanto coach formadora, además. No, como te cuento, yo a mi hermana como coach siempre estuvo ahí. O sea, mira, mi hermana se apasionó tanto con esto que mi hermana formó a mi hermano, formó a mi otra hermana. Todos prácticamente, ¿no? Formó a todo el mundo. O sea, era una cosa así como que para ella, el que una gente se formara como coach era garantía de poder, si era bien formado, mira, era garantía de poder hacerse cargo de la vida. Okay. Hacerse responsable de la vida. ¿Qué fue lo que tú descubriste en esa certificación? ¿Qué descubrí? Descubrí muchas cosas. Si te dijera qué es lo esencial que descubrí, descubrí que tenía una desconfianza total en mis propias habilidades y capacidades. Descubrí que desde esa mirada desconfiada de mí mismo y de mi capacidad de aprender, surgían emociones muy duras como la culpa, como la vergüenza tóxica. Descubrí que era un mal acompañante para conmigo mismo, que era lapidario, severo, exigente. Pero lo mejor que todo es que descubrí que yo no estaba condenado a hacer eso, sino que podía transformar mi forma de ser distinto. Por lo cual, eso me abrió un mundo nuevo y distinto de posibilidades. O sea, para mí la formación fue un antes y después en la vida.
A mí me pasó lo que le pasó a mi hermana. O sea, me pasó que yo me formé y me apasioné de una forma que yo, en estos últimos 7 años, casi 8, lo que yo he estado es como el predicador, ¿entiendes? ¿Cómo así? Bueno, predicando el coaching. O Ah, sea, donde yo pensé sea que que era una voy, expresión en particular de ella. no es predicador. O sea, es algo así como que esta cosa va delante de mí. No es que va delante de mí. Es decir, como te decía Beuchot en el video que pude ver en tu portal, ¿no? Ah, sí lo viste. 24/7, algo así, Ya. ¿no? Oye, Y esto de ser profesional tiene que ver con esta cosa de que por delante de ti va un querer, va una palabra, va una historia, ¿no? Eh, Para todo el que yo estoy en la vida, yo soy Rainier Hidalgo, el coach. ok. Y ahorita que mencionaste eso, tengo curiosidad de preguntarte algo. Primero corrígeme a ver si yo lo recuerdo mal. Entendí que tú también te formaste con Fernando Flores, Sí, así es. directamente con él. Sí. Entonces, tu hermana se formó con Junto con mi Echeverría. hermana, además. Mi ¿Perdón? hermana se formó en el año, junto con mi hermana se formó en el año 93 con Julio Laya y Rafael Echeverría Así es. en el club. Rafael Echeverría y Julio Laya ¿Se rompen paran? relación, paran, y aparece Newfield Network, Newfield, Consulting. Newfield Consulting. Mi hermana trabaja algunos años con Julio Laya, como del año 97 al año 99, por allí. Formando gente aquí en Venezuela, por Julio Laya, y luego, en el año 2000, ella abre, ¿no? Y hace su propio juego. Sí. En el año 2011, el año 2011 me formo, me certifico, y en el año 2013 comenzamos a formarnos, mi hermano y yo, juntos con Fernando Flores. Eso marcó un cambio, más que un cambio, era como retornar como a la raíz más profunda de esta cosa en la que estábamos envueltos, ¿no? Y la verdad es que cambió nuestra mirada del coaching, de las posibilidades que esto puede llevar. Nos permitió ingresar a dar servicio a gente en Estados Unidos, nosotros desde aquí, desde Venezuela, por medios totalmente digitales, a meternos en industrias nuevas que antes no habíamos hecho, y hacer propuestas mucho más poderosas de las que antes hacíamos. Okay. Me interesó la parte de ese cambio de mirada. Entonces, a mí me interesaría mucho ver cómo tú concibes, es decir, tu hermana se forma con Echeverría y Olaya, tú te formas con tu hermana, ¿no? Entonces, de alguna manera traes la escuela de Echeverría y Olaya, pero ibonizada, digamos, y luego tú te formas directamente con Flores. Entonces, ¿cómo es primero haber tenido la versión ibonizada de Echeverría y Olaya y después la de Flores? ¿En qué se parecen y sobre todo en qué no es lo mismo? Yo diría que tienen como esta cosa de que eran aires de familia, ¿no? O sea, venían de una misma fuente. Ivonne siempre tuvo una visión del coaching desde esa pasión muy peculiar, ¿no? ¿En qué sentido? Era una mujer determinada, aguerrida, que hacía ofertas que de verdad otros no se le iban a aceptar. Hacía promesas mucho más grandes que ellas, pero a final de cuentas armaba los equipos que necesitaba armar para poder entregar esa promesa. O sea, Ivonne tenía un estilo muy peculiar, y de hecho, cuando conoce a Fernando Flores,
yo creo que en ellos existió un cariño mutuo. Ivonne respetó de una forma muy profunda a Fernando. Desde el día en que lo conoció, lo admiró. Y creo que Fernando le pasó lo que pasaba muchas veces con Ivonne, que Ivonne cautivaba, ¿no? Fernando siempre decía, Ivonne tiene una particularidad. Ivonne trae un mundo. Y eso muy pocos lo hacen, ¿no? Mi relación con Fernando fue una relación es una relación de un profundo respeto, de admiración. Yo lo quiero a él. Y Fernando siempre fue conmigo un maestro respetuoso, riguroso. Yo lo único que puedo decir es que estoy agradecido de haberme encontrado en la vida. Creo que la diferencia, porque en el fondo, como veníamos de la misma fuente, creo que la diferencia tuvo que ver más con poder comprender que desde esa manera de ver al mundo como un espacio, digamos, histórico, donde hay juegos que otros están jugando, donde uno puede hacer ofertas, que hagan que estos juegos mejoren, cambien. Lo que nos amplió fue como la mirada en términos de hay algo más allá del coaching, ¿no? Que tiene que ver con la mentoría ontológica, que tiene que ver con hacer ofertas, donde la oferta no es una conversación uno a uno. De alguna forma es como sacar el coaching de este espacio privado donde está el coach y el coachee y meter al coach en un juego donde interviene no solo personas, sino interviene culturas, intervienen maneras de ser, y donde además está absolutamente calificado para hacer ofertas allí, ¿no? Y para traer esos mundos a los clientes, ¿no? ¿Es lo mismo formarse con Echeverría que con Olaya que con Flores? No, para nada, son mundos distintos. Ok, entonces, si tú vieras a un coach ontológico por su metodología o por su estilo de hacer coaching, ¿tú podrías saber si es alumno de uno, del otro o del siguiente? Sí, seguramente en lo que escucho algunas palabras, en lo que veo desde donde va hablando, seguramente por ahí se lo descubra. Como que, ¿qué te haría decir, este es alumno de Echeverría? Mira, hay algo. No sé, yo creo que hay como ciertos estados de ánimo por allí, una manera de pararse allí, bien peculiar. No sé, qué buena pregunta, porque sé que como que en el fondo yo lo reconocería, pero si me pregunta por qué es eso que me permite como distinguirlo, se me dificulta como... ¿Con Olaya lo tendrías más claro? Sí, no, en Olaya hay otra cosa, hay como hay un estado de ánimo mucho más bohemio, mucho más, hasta como conectado es una conversación mucho más conectada con preocupaciones mucho más amplias, que tienen que ver, por ejemplo, con la ecología. El tono es mucho más dulce, mucho más amoroso, mucho más... y eso lo diferencia mucho del tono de la gente que viene de la escuela de Echeverría. Ahí distingo como unos tonos emocionales y estados de ánimo bien distintos.
Ok, ¿y con flores? Lo que pasa es que los florianos, si nos delata algo, nos delata esta cosa de este desparpajo de querer llegar a espacios y hacer ofertas y modificar cosas allí. O sea, Dime una cosa, ¿son confrontativos? ¿quiénes son confrontativos? ¿Quiénes? Digamos, el estilo Flores del ontológico es de ir y Sí, confrontar. cuando te hablo de esto de la amistad existencial, y Ajá. cuando te hablo desde este espacio que iniciamos de la amistad existencial, donde yo me conecto de manera profunda con tu aspiración, pero también estoy atento a las limitaciones que te van a impedir a ti, a juicio tuyo, pero que también yo veo, a lograr estas cosas, entonces desde allí está prohibida la hipocresía cordial. La hipocresía cordial es como esta cosa de, para no poner en riesgo la relación, entonces hay cosas que yo me voy a reservar, que yo no te voy a decir, que no, 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 yo te voy a poner en riesgo. Okay. Y yo me voy a poner en riesgo aquí. Y aquí nos vamos a arriesgar todo a ver si definitivamente nos hacemos cargo. Entonces, para yo permitirle incluso al cliente que entre en un estado de ánimo que le permita tomar riesgo, el primero que tiene que tomar riesgo soy yo. Como coach. ¿Y cómo lo hago? Siendo absolutamente sincero. Oye, tú Obvio, esta sinceridad en el fondo tiene que ver con esto es lo que yo veo. Esto no es así. claro. ¿Tú conoces una técnica o te es familiar el concepto de la irreverencia gentil? De allí nació el coaching ontológico en el año 93. La irreverencia gentil era un aspecto eh, distintivo del tipo de coaching en el que se formaron los coaches ontológicos de de la primera camada. Ok. ¿Y de dónde viene esa técnica? Eso es floriano. Desde Flores. Sí, absolutamente. Más o menos en qué consiste la irreverencia para ver si es como yo la tengo. No, la irreverencia gentil tiene que ver con ese movimiento que haces en la conversación con el otro, donde desde un espacio gentil, cuando hablamos aquí de un espacio gentil, podemos entender desde el reconocimiento de que esto es solamente una opinión mía. Okay. ¿Okay? Desde el reconocimiento que yo solamente soy un observador más de esta cosa, pero en el entendido que yo estoy aquí con, para casarme con esa posibilidad máxima tuya, entonces yo no voy a ser reverente con los ídolos tuyos. Okay. Dicho de otra forma, yo no me voy a comprar tu historia. Y en la práctica, ¿cómo se vería un acto de irreverencia gentil? Si me puedes dar un ejemplo. A ver, voy a darte un ejemplo. Sí. Hace un tiempo estaba con un cliente y este cliente me decía que parte de lo que quería trabajar tenía que ver con, tengo unas personas que son, por ahora están bajo una relación como empleados y resulta que estas personas no cumplen con el trabajo. Y mira, no hay nada que yo pueda hacer para que esto cambie. Me pasa con esta gente, me ha pasado con otros. Y eh, estamos en este proceso de indagar allí qué ocurre. Y en un momento te pregunto, ¿y qué haces tú cuando el otro incumple? Dice, no, nada. ¿Qué quiere decir que no haces nada? Bueno, o sea, yo le pago, pues.
Entonces, cuando tú le incumples, lo que tú haces es incumplir con la promesa tuya también. ¡Pum! Apareció, hay un espacio. Porque él se da cuenta de algo interesante, que no se había dado cuenta. Que cuando el otro incumple y él le paga, entonces él también está incumpliendo. ¿No? Entonces, allí hay un espacio como de una cierta irreverencia, ¿no? Es como un atrevimiento, ¿no? Pero también es un atrevimiento que busca generar espacios donde nos despertemos. Y déjame entender, el incumplimiento de ese jefe es porque el contrato es tú me cumples y yo te pago, y si tú no cumples y yo te pago, yo estoy incumpliendo ese contrato. ¿Es lo que sí, fíjate, la situación era como esto, mira. El acuerdo nuestro es que yo te pago si tú haces esto. ¿Cierto? Sí. Ajá. Él no lo hace, él incumple. ¿Listo? ¿Y qué haces tú? Le pago. Tú también estás incumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, la reflexión interesante es, ¿qué pasa cuando una cultura donde se incumple se premia? Claro. Okay. Y ahí cae en cuenta él de cómo es que, cómo es que él también es colaborador de que esa cultura no se rompa. Okay. Y obviamente ya después aparecen otros espacios más reflexivos de otro nivel que tienen que ver con dónde está el compromiso cuando haces eso. Porque quien paga no es el jefe. ¿Quién está pagando ahí? El cliente, a final de cuentas, ¿no? No, el que está pagando ahí es otro personaje que entra en juego. Bueno, está pagando el que le da lástima porque el otro no tiene. Está pagando el que, ¿lo ves? Entonces ahí es como que empiezan a aparecer otros juegos allí que no tienen que ver con aquel que está comprometido con generar una cultura de efectividad. Entiendo. Y una cultura de ejecución. Oye, Ray, ¿y qué tan usual o frecuente dirías que es la irreverencia gentil en el coaching ontológico en nuestros días? No, yo creo que hay toda una conversación. Por ejemplo, la escuela echeverriana básicamente Lo quitaron, ¿no? Sí, o sea, lo han descartado y él se ha disculpado públicamente y toda esta cosa. Bueno. ¿Por qué? No sé. Hasta donde entiendo, pareciera que siente que desde ahí dañó a otro. Y yo lo único que recibí de eso fue crecimiento. Porque allí donde el otro también es irreverente, me permite caer en cuenta de que los ídolos míos solo son eso, ídolos. Y que yo en áreas de algo más grande, de un compromiso mayor, yo puedo ser irreverente a esos ídolos. Y en el fondo el coaching es un espacio de irreverencia, Luis. Okay. ¿Irreverencia a qué? Irreverencia a ese ser, que si sigo siendo ese ser, estos resultados que yo quiero no van a ocurrir. Entonces hay que dejar de prestarle reverencia a quien yo digo que soy o a lo que yo digo que soy, para que pueda emerger una información distinta. Mira, sí, está bien, yo he venido siendo esto, pero eso no quiere decir que yo esté condenado a hacer esto de aquí en adelante. Entonces yo tengo que ser reverente. En el espacio de la transformación. La irreverencia además tiene que ver con esta cosa donde yo no tengo que pedirle permiso absolutamente a nadie. ¿A qué te refieres con eso? La irreverencia tiene que ver con atrevimiento. Mis clientes yo requiero que se atrevan, porque si no se atreven y no se dan permiso, entonces no van a poder crecer. Entonces ellos tienen, el espacio de la irreverencia no es una cosa solamente que el coach la traiga, es que el espacio del coaching es de por sí un espacio irreverente como tal. Okay. Fundamentalmente.
¿no? Entonces, creo que hay como, y esto son como las cosas que me pasan, Luis, es como que a veces siento que nos envolvemos en conversaciones tan chiquititas, ¿no? O sea, si hay que ver al otro así o hay que verlo de esta forma. O sea, hace 4 o 5 años, había gente preguntando si se podía hacer coaching online. Y mientras esa gente se preguntaba eso, estábamos nosotros trabajando con gente en Estados Unidos desde Venezuela. Sí. Ahora, la única manera de poder dar esos saltos, de tomar esas acciones, es ser irreverente. Yo no voy a ser parte de esta conversación. A ver, porque yo tengo un propósito, ¿no? Agarrando esto que me dices, hay otra pregunta que tengo que me sorprendió. Escuchar algo de algunos coaches ontológicos en el grupo de Desafío Coaching, que decían que el coaching ontológico no tiene metodología. ¿Es esto cierto? Lo cierto, sí, yo entiendo por qué algunos pueden decir eso. Okay. Yo creo que, lo voy a poner de esta forma, Luis, creo que las metodologías tienen un momento muy claro, muy clave, en donde hacen entrada. Por ejemplo, cuando tú estás aprendiendo, cuando te estás formando, cuando estás entrando a un nuevo dominio, es importante que las metodologías estén. Y en ese sentido, si la pregunta es, ¿hay metodología de coaching para el coaching ontológico? Sí hay. Hay una metodología, es una metodología que viene desde que el coaching ontológico se declara, desde el año 93, 92, hay una metodología. ¿Okay? Ahora, si la pregunta es, ¿esta metodología es una metodología que no se puede violar, que el paso es 1, 2, 3, 4, es así, se va? No. Y tiene sentido que sea así. Hay un punto en el nivel de desarrollo y de habilidad donde ya no basta que tú sigas reglas para poder generar resultados extraordinarios. Al contrario, tú tienes que discriminar qué reglas usas y qué reglas no usas. Ya hay un punto donde dado cierto nivel de habilidad, yo puedo asistir a un espacio de coaching sin estar pensando que viene primero, que viene después, que viene de último, y ahora hago esto, y ahora viene lo otro, y sin embargo lograr resultados extraordinarios, porque el coaching es mucho más que una metodología. O sea, lo que define al coaching como coaching no es una metodología. Aunque la metodología sea un espacio tremendamente fundamental para poder establecer procesos de aprendizaje, de apropiación, de generación de habilidades en primeros momentos de la formación, pero donde después, o sea, cuando yo trabajo con mis coaches, Luis, yo no les digo a mis coaches, mira, recuerda que la cosa es así, paso número 1, paso número 2, sí, paso número 3, nada de eso. No. ¿Pero tú te lo dices a ti mismo o tampoco? No, tampoco. Okay. Lo que yo sí le digo a mis coaches es, fíjate, esto tiene que ver con los niveles de habilidad. Fíjate, cuando yo trabajo con mis coaches, fíjate, sí, que yo sé que tienen un nivel de habilidad de destreza o que están apuntando ya casi a nivel de experticia, lo que yo les digo a mis coaches es lo que requerimos lograr. Y después ellos se lanzan y hacen. Okay. A ver, mira, te voy a preguntar esto en dos vías. La primera es, una vez tuve la oportunidad de preguntarle a Echeverría, que desde la publicación de Ontología del Lenguaje hasta la fecha, que fue el año pasado, ¿qué había permanecido y qué había cambiado del coaching ontológico? De lo que había permanecido no me dijo, pero me dijo que muchas cosas habían cambiado y que él cada que daba un curso era un curso diferente,
y que ahora eran mucho más éticos, que yo creo que tiene que ver con el libro que sacó de ética y coaching ontológico y todo esto. Y la segunda parte entonces que te iba a preguntar es, si esto de la metodología de los pasitos, digamos, no está presente en tus sesiones o en las de cualquier buen coach ontológico, y en el momento hay que tomar decisiones e improvisar, digamos, ¿cuál es el foco que mantienes para saber que sigues haciendo coaching ontológico y no estás haciendo otra cosa como consultoría, asesoría, terapia, mentoría? El foco es el compromiso que hay. ¿El compromiso con qué? El compromiso con este cliente que tengo enfrente. Ajá. Y con esta posibilidad de la cual él quiere hacerse cargo. Ajá. Es decir, quien pone la agenda es el cliente que tengo enfrente. Sí. Y desde ese poner la agenda, ajá, porque es él el que declara la preocupación, es él el que declara qué es lo que quiere lograr, es él el que además evalúa y reflexiona acerca de qué es aquello que no le permite lograr lo que quiere lograr, es además él el que define cuáles son los movimientos, los cambios que tendría que hacer para poder llegar a esa posibilidad óptima. Si se compromete a hacer esto que está diciendo que requiere hacer, si además se da cuenta de cómo es que ser y hacer eso, en qué lo va a constituir y quiere y declara querer constituirse en esto, eso es lo que hace que el proceso se mantenga, digamos, alineado, porque en el fondo, ¿qué es una conversación de coaching? En el fondo, una conversación de coaching es con un cliente que declara que hay algo que quiere lograr, no está pudiendo lograrlo. En el fondo, una sesión de coaching es un espacio de descubrimiento, donde el otro lo que descubre en el fondo es cómo es que es imposible que eso lo puedas lograr siendo quien eres. Pero además también, cómo es que sí es posible lograr esto y cuáles son las transformaciones, los aprendizajes que tú tendrías que dar para que eso ocurra. Transformaciones que son además ontológicas, es decir, tienen que ver con los giros de las conversaciones que doy, es decir, con pedir lo que necesito pedir cuando necesito pedirlo, con ofrecer lo que necesito ofrecer, con declarar lo que necesito declarar, si sé, si no sé, si quiero, si no quiero, si sirve, si no sirve. Es decir, en el fondo, la simplicidad de un proceso de coaching solo puede ser eclipsado por la complejidad de que tienes tú ahí enfrente y que requiere darse cuenta de sí mismo para poder aspirar a lo que quiere. Entonces, el asunto es que además estar pegado de una metodología va a hacer que tú pierdas presencia. Okay. A ver, Ray, te voy a preguntar algo que no sé si sea irreverente, pero espero que sea provocativo. Porque me imagino del otro lado un psicólogo escuchándonos. Y que tal vez ese psicólogo o psicóloga se preguntaría, ¿pero qué de lo que dijo Ray, que es en el fondo, en términos simples, algo así dijiste, el coaching, cómo eso es diferente de lo que yo hago? ¿No? Es decir, yo me imagino a esta persona diciendo, pues claro que a mí el cliente viene y me pone sus objetivos y su agenda, yo no le digo qué es lo que tiene que hacer, él viene y me dice, ¿no? Y yo lo acompaño, yo no pretendo llevarlo a donde yo quiero, sino que lo voy siguiendo. Hay un espacio de incongruencia o de desfase entre lo que es en ese momento y lo que quiere ser, y hacia allá nos dirigimos. Es decir, prácticamente me parece que todo lo que dijiste bien podría adjudicárselo a un psicoterapeuta de alguna corriente, a lo mejor no de todas. ¿Y qué es lo que tú entiendes que nosotros, o que tú al menos, haces diferente a esta persona? Bueno, lo primero que yo no diagnostico. ¿Sí? Eso es lo primero. Pero por otro lado, además, yo no normalizo al otro. ¿A qué te refieres? Si algo normalizo. Si algo hacen los psicólogos, si algo hacen los psicoterapeutas, es normalizar. ¿Pero qué te refieres? Generalmente tienen un estándar de lo que es normal, de lo que es aceptable, de lo que es inaceptable,
de lo que debería ser y de lo que no debería ser, Ya. y sobre ese estándar miden, ¿ok? Ok. Y sobre ese estándar diagnostican. Ok. Es decir, así más o menos es que operan ellos. Yo no Ok. opero desde ahí. Por lo tanto, es más, no opero desde ahí porque ni siquiera tengo las distinciones para operar desde ese espacio. Ok. Dicho de otra forma, este no es mi juego. Este juego te lo dejo a los psicólogos. Este Ok. juego te lo dejo a los psicoterapeutas, y por eso es que además tienen un espacio y un dominio. Ahora, ¿por qué surge el coaching como profesión? Porque ni la psicoterapia ni la psicología pueden hacerse cargo de un mundo y de unos humanos que, sin estar enfermos, sin ser anormales, igualito requieren hacerse cargo de un mundo tremendamente complejo, tremendamente desafiante, tremendamente loco, y además en medio de todo eso requieren ser efectivos y requieren vivir bien. Y no basta con adecuarse a ninguna normalidad, hay que ir para allá a co-crear futuro, a producir futuro con otros, hay que liderar. Oye, a ver, has dicho algo que me interesa. Entonces, todos los otros, ¿tú estarías de acuerdo que lo mismo podría decir un psicólogo, pero que entonces donde se marca la línea es que tú Yo no no prescribo. diagnosticas, no prescribes Yo no además prescribo, y yo no no normalizas? diagnostico, yo no normalizo, yo no vengo a repararte, yo no vengo a arreglarte a ti. Usted está perfecto, lo único que usted no logra lo que usted quiere, eso es todo. Ok. Usted perfecto está. Oye, ¿y qué pasaría si tú de cliente tuvieras al siguiente Hitler? Ah, buena pregunta. O sea, en este no juzgar y en este no normalizar. No, claro, fíjate, yo no normalizo y yo no juzgo, pero yo distingo cuál es Ajá, el dominio donde yo juego. ajá, Voy a ponerte un ejemplo. sí. Yo no soy psicólogo, yo no soy psicoterapeuta, Ujú. pero yo he sido paciente psicoterapéutico. Es decir, yo sé las bondades de tener a un psicoterapeuta cuando lo que necesitas es un psicoterapeuta Sí. y conductual, ¿ok? O sea, yo he estado en momentos y en espacios de mi vida, es más, te puedo decir, mi psicoterapeuta es un aliado mío. Ok. Yo con el psicoterapeuta hablo, y una de las cosas que hago es, mira, en ocasiones me toca conversar con clientes y mostrarles que hasta donde yo miro, el trabajo que haya que hacer en este espacio no es un trabajo de coaching. O sea, un coach no está llamado a hacerse cargo de esto. Aquí hay otra cosa. Esa otra cosa que está más allá del coaching, ni siquiera soy yo quien te va a decir qué cosa es. Lo que sí es que, bueno, mira, ¿qué hay que hacer de aquí en adelante? Mira, hay que buscar algunos espacios, hay que dar algunas conversaciones con otros que sí digan qué es lo que puede estar ocurriendo allí, por lo menos desde la profesión que ellos tienen. Y en estos espacios, por ejemplo, yo en varias ocasiones he abierto conversaciones con un psicoterapeuta, con mis clientes, y a partir de allí explorar o sea, qué es lo que allí puede haber. Y en ese espacio incluso parar un proceso de coaching, porque lo que aquí hay no es una cosa que venga a resolver el espacio del coaching. No, aquí tiene que asistir otro profesional con otras habilidades, con otras distinciones, para poder ser efectivo allí, porque yo no lo sería. ¿No? Entonces, para mí es absolutamente claro que hay diferencias abismales, pero el hecho de que tengan diferencias abismales no quiere decir que cada uno en su dominio, en su espacio, no aporten lo que tengan que aportar. Si la psicología y si la psicoterapia y todas estas cosas hubiese sido suficiente, el coaching no hubiese aparecido. Pero el coaching apareció. ¿Y apareció por qué? Porque nos hicimos cargo de algo que ellos no podían hacerse. Ok, Ray, pues está muy interesante tu mirada de las distinciones de la psicología con el coaching ontológico.
y me decías, hicimos una pausa en este momento, que creo que está evidente por el corte, y para esta última parte del cierre me decías que tú quisieras conocer un poquito te entendí así, de la propuesta o de mi visión de coaching desde acá. ¿Cómo fue? Sí, así es. Como que a lo largo de la entrevista he sentido como esa relación como de tirantes, ¿no? Es como que si a ratos como que te unes conmigo, a ratos como que te alejas, ¿no? Entonces está como esa relación de me acerco y me alejo, y aunque lo siento, lo que me gustaría es como escuchar tu visión, que me la mostrara, para yo poder mirarla y poder comprender el contraste. Claro. A ver, y antes de que yo te diga, ¿dónde tú has sentido los acercamientos y los alejamientos, digamos? Creo que el acercamiento lo he sentido cuando hablo, por ejemplo, de cómo veo al cliente, ¿no? Incluso creo que como desde el propósito, ¿no? Cuando hablo del propósito, del para qué este espacio de coaching, siempre responde a que hay un cliente ahí enfrente que quiere lograr algo y por alguna razón no puede, pero quiere hacerse cargo de ello. Creo que allí aparece como una afinidad natural, tranquila, ¿no? Pero ya en otros espacios que tienen que ver como con la metodología, con la manera de abordar el espacio, creo que hay un asunto como de los estilos, ¿no? Que allí es donde creo que aparecen los distanciamientos. Sí. Esto es lo que voy viendo por allí. No, creo que tu apreciación es muy correcta. A ver, primero sobre los acercamientos. Desde aquella vez que yo te escuché en la entrevista que te hicieron en Desafío Coaching, que te hizo Fernando Sensford, una de las cosas que me llamaron la atención de tu postura frente al cliente es entenderlo como un ser libre y autogestionado. Yo creo que tenemos totalmente autónomo, ¿no? Autónomo fue la palabra que tú usaste y autogestionado es un poco más de la palabra que yo uso o algunos de los que se encuentran en mi estilo, ¿no? En eso tenemos la misma precisión y como entendemos a la persona que es natural y esencialmente libre y por lo tanto autónomo o autogestionado, entendemos que tiene toda la capacidad de decidir y de hacerse responsable. Básicamente confío en ello, o sea, yo pongo ahí, toda la apuesta que hago está en este espacio, en que es libre, en que es capaz de decidir cuál es su bien, qué es lo que quiere. Así es. Tiene el poder de decidir qué acciones va a tomar y tomarlas, en que pueda ser responsable de las consecuencias que esto implique, y en que además en el fondo tengo la confianza de que va a ser capaz de aprender, de darse cuenta de eso. Esas dos palabras que acabas de decir ahorita, aprender y darse cuenta, para nosotros son centrales. Es decir, el coaching, como yo lo entiendo, es un proceso de aprendizaje esencialmente no directivo. Creo que uno de los contrastes con lo que yo entiendo que es el coaching ontológico, porque yo no me he formado como coach ontológico, sino que lo he estudiado y he platicado, he conversado con algunos coaches ontológicos, como en tu caso, es que nuestro enfoque no está en el desplazamiento ontológico, digamos, en el cambio del observador per se. Puede darse, puede suceder, a veces hasta es necesario que suceda. Pero si no hay un desplazamiento ontológico, si no hay un cambio del ser de tercer orden, digamos, o de tercer bucle, que es como entiendo que es originalmente la teoría de Argyris, no es que no haya sido efectiva la sesión, siempre y cuando haya habido aprendizaje. Y ese aprendizaje puede ser de primer orden, de segundo o de tercero. Es decir, si el cliente fue capaz de ampliar su conciencia, darse cuenta de más cosas
y generar un aprendizaje, pero ojo, aquí viene la clave, generar un aprendizaje tácito, es decir, por sí mismo y sin ninguna transferencia de información, juicio ni experiencia por parte del coach sobre su tema. Entonces, así es como sabemos que la sesión, primero, sigue siendo de coaching y está siendo efectiva. Por otro lado, si yo hago una sesión y al final le digo a la persona, oye, todo lo que me dijiste, ¿ya lo sabías o recién se te ocurrió? Y me dice, no, yo ya todo lo sabía. Entonces, estuvo mal hecho mi trabajo. No pasó nada. No pasó nada, o sea, perdimos una hora. Vaya, puede suceder, y esto a veces pasa, que, ok, pues así quedó, nos fuimos, y en el camino a casa del cliente ahí es cuando empiezan a caer, porque tal vez todavía en la sesión no había la confianza suficiente, o vete a saber, ¿no? Entonces, el coaching también, lo que pasa, una parte es en la sesión, pero la parte más importante es fuera de la sesión para nosotros. ¿Qué más? Yo entiendo todo el coaching, ya sea el ontológico, el no directivo, el pragmático, como un proceso conversacional, ¿no?, para aumentar el desempeño de la persona. Creo que eso es lo que hermana todas las corrientes. Ese aumento del desempeño pues tiene que ver con que pueda cerrar la brecha entre lo que soy y lo que tengo y lo que quiero ser o lo que quiero tener. Incluso ahí puede estar el hacer también, ¿no? Lo que hago con lo que quiero hacer. El cierre de esa brecha viene con desempeñarte mejor, hacer mejor, y logras hacer mejor cuando eres mejor, por así decirlo, cuando aprendiste a ser quien tienes que ser. Yo creo que eso, están los puntos de confluencia, ¿no? ¿En qué yo noto que hay una separación? Así como para nosotros el foco no está en el desplazamiento ontológico, me parece que en el coaching ontológico, y tú corrígeme por favor si no es así, me parece que el foco no está en la no directividad. Es decir, y la no directividad la entiendo así de textbook, de manual prácticamente, como transferir información, juicio o experiencia del coach al coachee sobre el tema que está trabajando en el proceso de coaching, ¿no? Entonces, ¿eso tú cómo lo ves? ¿Crees que sea así? Si lo pones de esa forma, lo primero es que hay distinciones que usas que son espinosas, ¿no? La distinción de transferencia es una distinción que viene de una corriente psicoanalítica, psicológica. Sí, viene de la psicología totalmente. Allá, ¿no? Si no te gusta la palabra transferencia, le ponemos, pero simplemente que del coach, de su saber, de su conocer, ¿no? No le pase al cliente ni información, ni el cómo son las cosas, ni diagnóstico, ni qué, bueno, ni el cómo, ni el qué, ni la experiencia, ¿no? Sobre su tema. Que yo entiendo que, y no sé si es parte de la metodología o son atribuciones personales o la misma metodología del ontológico deja este espacio libre, yo entiendo que sí se hace en el ontológico, por ejemplo, cuando se comparte el observador. Fíjate, por ejemplo, mira, el XF, una de las habilidades de las 11 competencias, es la competencia de la comunicación directa. Y muchas veces la comunicación directa tiene que ver con poder mostrar una observación. Reconociendo que es eso, es una observación, ¿no? Eso te hablaba de la libertad y de la autonomía. En el momento que tú comprendes que el otro es libre y autónomo, también una de las cosas a comprender es que el otro puede entrar en un espacio profundo de conversación. Donde, por ejemplo, mira, hablábamos de la irreverencia gentil, ¿no? Sí. Y la irreverencia gentil también puede aparecer en un espacio como este. ¿Cómo te sientes?
Bien. ¿Sabes qué me pasa cuando te escucho? ¿Qué? No te escucho bien. Pero esa es mi apreciación. Ahora, ¿sabes qué pudiera pasar? Pudiera pasar que el otro cae en cuenta de que está en un automatismo, donde yo le pregunto cómo está y él me responde con un pedazo de cultura que nada aporta. En un espacio donde estamos llamados a el máximo y más absoluto nivel de confianza. El máximo y más absoluto nivel de confianza no puede lograrse si no hay espacio para colocar con sinceridad las cosas que miro, reconociendo que es eso, que es una mirada, y que el otro con esa mirada tiene opciones. Yo creo que parte como de esta confusión es como creer que porque aparezca esta entrega de una observación, entonces vicia un proceso donde le quito libertad al otro. Pero eso tiene que ver con una comprensión muy peculiar de lo que es la libertad. En mi de caso, lo que es la responsabilidad, ¿no? En mi caso no es así, ¿eh? Creo que hay muchos casos en los que es tal cual como tú dices. Creo que también hay muchos coaches, incluso de mi corriente de la no directiva, que son no directivos por la creencia de que si son directivos harán daño. Es decir, que si comparten su mirada o incluso una sugerencia, le estarán haciendo un daño al coaching. Esa no es mi mirada en particular, pero entiendo que incluso no necesariamente seremos muchos los que pensamos como yo soy no directivo porque encuentro más valiosa la no directividad que la directividad misma. Es decir, yo soy no directivo. En parte creo que tiene que ver incluso con qué comprendemos con directividad o no directividad. Yo creo que además tiene incluso que ver con qué es lo que qué es lo que nos motiva o qué es lo que nos mueve a hacer algo. Porque creo que la directividad ocurre cuando yo lo que estoy haciendo es decir, cuando la acción que yo tomo es para que el otro tome una acción determinada que yo quiero que él tome. Ahí aparece la directividad. Pero, por ejemplo, hay un punto donde tenemos que ser incluso conscientes de que cuando hacemos una pregunta le estamos haciendo un pedido al otro. Sí, claro. O sea, cuando estamos preguntando, una de las cosas que estamos haciendo al preguntar es un pedido implícito de que el otro responda. Claro, pero para nosotros, depende cómo esté hecha la pregunta. Claro, ¿no? Lo que quiero ponerte con esto es que dependiendo de la forma en que uno comprenda la directividad, uno puede terminar en silencio. Sí. En una cueva. Sí. ¿No? Así es. Creo que esto es como que si hay un punto donde esto no es como blancos y negros, sino como que es hasta más complejo, y hay un punto donde aparecen unos grises, en donde ponemos el límite, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí hay una buena pregunta, creo que ahí hay un buen espacio incluso de reflexión, de aprendizaje, ¿no? Okay. Porque además, algo que está pasando es que nuestra profesión es una profesión, hay profesiones que tienen 500 años, ¿entiendes? Sí, esto es de 30, 40 años. Claro, ya todo, esto es una profesión que esto es un adolescente, o sea, esto es una cosa que está surgiendo ahora, y es más, mira, te das cuenta cuando hay un montón de instituciones que apenas están surgiendo desde hace pocos años, tratando justamente de establecer alguna postura en medio de esos grises, claro, ¿no? Sí. Y cada uno te va poniendo, tú sabes, algunos un poco más allá, otros un poco más acá. Entonces, sí. En este sentido creo que mucho del trabajo pasa como por hacernos conscientes de este espacio gris, ¿no? Y de hacer esto que tú vienes haciendo. Yo creo que esto que tú vienes haciendo es como un esfuerzo por meternos en esos grises y ver qué sale, ¿no? Es decir, por darle reflexión a ese espacio, incluso para que hasta mi propia visión de qué es directivo y qué no lo es, se nutra, ¿no? Y la propia visión tuya. Entonces creo que este esfuerzo es un esfuerzo que está muy bien dirigido en términos de eso.
Sí. ¿no? Es algo que yo puedo en este espacio agradecerte, No. no solamente en mi nombre, sino en nombre de todos los que nos estén escuchando. No, para nada. Mira, para yo también dar alguna aportación con lo que dices, es bien importante hacer esta distinción de la directividad, porque la directividad muchos la pueden entender como influencia y uno no puede dejar de influir en el coaching. O sea, desde el momento en que estás presencialmente, influyes. Claro, por lo tanto, eso no lo podemos controlar. De eso no hablamos en el coaching no directivo cuando hablamos de directividad. Entonces, ahí repito la definición, que es la no transferencia de juicio, información o experiencia del coach al coachee sobre el tema que está trabajando en el tema de coaching, ¿no? En su proceso de coaching. ¿Por qué somos tan fans de la no directividad nosotros? Porque la investigación que hizo Leonardo, digamos que él dedujo a través de analizar y pasarle como el método científico al coaching, porque fue parte de un primer doctorado que hizo, ahorita está haciendo un tercer doctorado en psicología también sobre coaching, el segundo fue sobre economía y no tuvo que ver con el coaching, pero sí tuvo que ver con la praxeología, y encontró que si el coaching se quiere distinguir de las otras disciplinas, como la psicología, como la consultoría, como la mentoría, con la que tanto se le confunde al coach, y que además tanta suplantación de actividad encontramos en el mercado del coaching, tiene que tener una identidad propia. Y la única manera de que el coaching haga algo que nadie de estos está haciendo es si se enfoca totalmente en el proceso del aprendizaje tácito, es decir, el que surge de la persona, cuando hay tiempo para aprender. Y cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de que tiene que haber ensayo y corrección, ¿no? Tengo que tratar, equivocarme, probar, reflexionar, hacer un nuevo plan y tratar de nuevo, y así una y otra vez. Y que esto, si se hace esto, más bien, la manera de que se pueda hacer esto es sin transferencia, porque en el momento que hacemos transferencia de conocimiento, estamos aludiendo a la capacitación. En el momento que hacemos transferencia de juicio o de diagnóstico, que es lo mismo, estamos tomando el papel del consultor. Y en el momento en que transferimos experiencia, estamos haciendo el papel de mentor. Claro, de lo que yo te hablo, si te fijas, son de modelos puros de ayuda. Y en la realidad lo que tenemos es que hay mixes constantes. Yo lo veo, fíjate que lo voy a poner de esta forma. Hay cosas que no me gustan de algunas de las cosas que dice. ¿No? Lo primero es, ¿y a qué viene la pretensión de hacer de esto una ciencia? Porque te voy a decir una de las cosas que distingue al coaching de la psicología, de la psicoterapia, es que no tiene nada que ver con el método científico. Lo hizo con el coaching ontológico. Sí, por lo menos. Lo que le da validez al coaching no es un proceso de validación científico. Ok. El coaching no requiere de eso. De eso requieren otras cosas. ¿Ok? Esto por un lado. Sí. O sea, en este sentido, si algo tiene esta línea de coaching ontológico, ¿no? Es como esta cosa de reconocer que esto es una disciplina, pero que no es una disciplina científica. Cuando dices que no es científica, ¿qué es lo que estás diciendo en realidad? No, lo que quiero decir es que la pretensión no es la verdad. Esa no es la pretensión. Pero tú dices... Es más, la pretensión no es ni la verdad, la pretensión no es la corrección. La pretensión no es tener una mirada correcta acerca de un fenómeno. Pero fíjate, ¿de qué me estás hablando? ¿Del coaching o de los objetivos del cliente y la mirada del cliente? No, mira, en relación del coaching. Ahora, en relación con el cliente ni quiere verdad, ni quiere nada de eso. No, el cliente lo que quiere es efectividad. Pero entonces, si tú dices, el coaching, al menos el ontológico, no... Porque fíjate por dónde voy, por esto, porque me hablas de Javier y me hablas de
que su pretensión es, por un lado, distinguir al coaching de cualquier otra cosa que no es coaching. Sí. Mira, cuando uno anda buscando distinguirse, es porque uno anda confundido. ¿Por qué Para lo comenzar, piensas? cuando uno está buscando fiesta, es porque no se está divirtiendo. La primero, o sea, cuando tú estás en búsqueda de algo, Sí. es porque eso que estás buscando tú no lo tienes. Ahora, Ajá. por otro lado, además, tú crees que es absolutamente importante y necesario que esto sea así. Es decir, Javier ve un valor en esto de que el coaching esté totalmente escindido de cualquier otra cosa. Ajá. Bien, no hay problema. Esto es una pretensión válida como cualquier otra pretensión. Claro. Ahora, la forma en que pretende lograr esto tiene Ajá. que ver con utilizar justamente como esta metodología de corte un poco científico, ¿no? De método, donde entonces aquí vamos a buscar qué es aquello esencial que hace que lo otro no se conecte con esto, cuando en realidad la vida no es así. ¿Tú crees que no es así? No, en la vida toca mezclado. A ver, te voy a poner un ejemplo. Un momentico nada más para poner lo que quiero ponerte, ¿no? Sí. Y entonces por ahí están muchos psicólogos tratando de justificar que el coaching no es coaching, sino es un sucedáneo de la psicología. Así es. Obviamente, eso lo que habla es de que el psicólogo no sabe de qué está hablando. Punto número uno. Si el psicoterapeuta dice que no, eso que hace el coach es lo que yo hago, bueno, habría que preguntarle primero qué es lo que él cree que es el coaching. Y seguramente lo que va a decir es lo que él cree que es la psicoterapia, ¿no? Sí, sí, sí. Y por el otro lado, hay otra cosa que tiene que ver con que el coaching nace no como pretensión de dar una mirada última, correcta, verdadera, acerca de absolutamente nada. El coaching nace en un espacio donde el mundo se nos hace demasiado complejo para poder siquiera confiar en el pasado, para poder tomar decisiones efectivas en torno al futuro. Y ante eso, ¿cómo es que uno puede vivir en un mundo que está cambiando de esta forma y sin embargo producir o crear posibilidades, futuros, cosas con otros? Bueno, para eso te requiere un tipo de acompañamiento que ni un psicólogo ni un psicoterapeuta puede darte, porque el problema no es que usted tenga algún defecto o usted tenga algún... No, ese no es ningún problema. El problema es que su ontología no está siendo capaz de hacerse cargo de cómo el mundo hoy es y de las cosas que pasan en el mundo hoy. Y que usted está adoleciendo justamente de eso. Y eso además tiene consecuencias. Consecuencias son la insatisfacción, la falta de plenitud, un montón de cosas, el estrés, todo este montón de cosas. Sí. ¿No? El burnout. ¿Ok? Ahora, el asunto es, la pregunta es, ¿cómo hacerme cargo de esto? Porque el mundo va a seguir cambiando al ritmo que viene cambiando y más. Y el mundo que es hoy complejo, mañana va a ser 3 veces más complejo. Es decir, el camino hacia donde va es a que uno pueda hacer. Para hacernos cargo de este mundo es, mira, tener una capacidad de transformación y de poder aprender. Y ningún otro humano en la historia de la humanidad había tenido que producir. Y para eso se necesitan niveles de acompañamiento. Es la razón por la cual nos llaman a las organizaciones. En las organizaciones no nos llaman porque tenemos un método científico y una cosa. Esto es falso. La razón por la que nos llaman en las organizaciones es porque tenemos que crecer ya y no podemos esperar que esta persona se desarrolle. Antes esta persona podía tener un mentor dentro de la organización. Tenía 15 años para desarrollar habilidades, para entonces ser promovido no sé qué cosa. No, resulta que ahora no hay 15 años. Esto tiene que ocurrir ya. Y sabe que no podemos esperar para que él se desarrolle. Él o se desarrolla hoy y da lo que tiene que dar hoy, o no va a poder seguir siendo parte de esto. Y entonces, ¿para qué nos llaman a nosotros? Nos llaman a nosotros para que emerjan procesos de aprendizaje acelerado
pero sin ambages. Para eso es que nos llaman. ¿Sin qué, perdón? Entonces, sin ambages. O sea, ¿Qué es eso? aquí, como dicen por aquí, sin ambages es sin cortapisas, sin excusas. No, aquí, Ah, aquí ok. o nos transformamos, o Ya. usted se queda fuera del autobús, Ajá. porque para allá vamos. Pero lo que vamos para allá, tiene usted que estar montado en el autobús. A ver, ¿qué? Has dicho muchas cosas, entonces voy a tener que elegir en qué me concentro. ¿Qué ¿Por dónde te de...? metes? Sí, es que da para otra hora fácil solo de este tema, pero yo cuando tú me decías todo esto, noté incluso como un mayor manoteo y como hasta un alza en la voz cuando mencionabas la Yo, vinculación yo, del coaching con lo científico. ¿Tú lo uh-huh. notaste eso? Sí, claro, sí, sí. Eh, y bueno, además de ser muy claro que decías que el coaching nada tenía que ver con lo científico ni pretendía tener que ver con eso. Entonces, ¿qué de malo tendría que el coaching en sus múltiples variantes que tiene, como coaches que lo ejercen, tuviera, digamos, el coaching ontológico que tuviera el primo científico? No sé, porque ahí lo que sí yo veo es que, mira, puedes terminar pareciéndote tanto al psicólogo que al final no puedas agregar el valor que tienes que agregar como coach. ¿Y qué tal si se agrega un valor que ni el psicólogo ni el ontológico estaban agregando? Imagínate que eso pudiera ser posible. Genial, genial. Y si es así, buenísimo. Tú hablabas también de que para qué, que el quien quería empezar a distinguir estaba confundido, algo así dijiste. Sí, quien está buscando distinguir es porque anda confundido. Pero, por ejemplo, tú tienes clara la distinción entre el coaching ontológico y la psicología. Me la acabas de decir hace rato. Pero es que yo creo que son dos mundos totalmente distintos. Y entonces, Son eso, ecuaciones totalmente distintas. Son ¿y cómo se vincula eso con tu frase? totalmente distintas. O sea, es Perfecto. algo así como si tú me dijeras, mira, bueno, tú puedes distinguir a alguien que hable chino de alguien que hable inglés, sí. O puedes distinguir entre Rainier y Luis, ¿no? Y Luis, perfectamente. Ok. Pero entonces, ¿cómo se vincula con la frase que dijiste de que quien busca distinguir está confundido? Ah, pero es que yo no estoy buscando distinguir. Yo veo la Tú distinción. ya distinguiste, ok. Sí, claro. El que Bueno, está buscando distinguir es el que está confundido. ok, pero entonces si logras ver la distinción, ahí ya no está mal, ya está bien. Ahí está. Ok, Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que sí puede ocurrir. Puede ocurrir que las condiciones cambien. ok, Puede ocurrir que la profesión cambie. Puede ocurrir que el mundo cambie. Y sí, esa distinción que yo hoy veo, que yo hoy distingo, que tiene que ver con mi observador, mira, tal vez mañana es ineficaz. sí, sí, Tal vez mañana ya, como dicen por ahí, mañana ya no aplica. Perfectamente claro, posible. claro, sí. Fíjate que, a ver, es que nos estamos metiendo en terrenos rugosos, ¿no? Y yo puedo meterme bastante bien, pero no quiero que se confunda con falta ni de respeto ni de No, cordialidad. no, 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 para nada. Sé que lo que yo he recibido de ti, Luis, ha sido invitación, respeto. O sea, no he recibido nada distinto a eso. Qué bueno, y si lo percibes en algún momento, me dices que yo algún ajuste podría ser. A ver, Tranquilo, lo que podemos hacer es apasionarnos juntos aquí y bueno, sí. Te voy a no, decir, no nada. te voy a decir qué pasa, cómo yo lo veo con el coaching ontológico y el coaching no directivo. Que somos un poquito como los judíos y los palestinos. Tenemos el mismo Ok, padre, pero no tenemos la misma madre. ok. ¿No? Es decir, buscamos lo mismo en el sentido de que queremos mejorarle la vida a la gente, queremos ayudarle, queremos acompañarle para que ellos tomen mejores decisiones, pero no lo hacemos igual. Y no lo hacemos igual porque tenemos antecedentes diferentes. No es el mismo lugar donde surge el coaching ontológico que donde surge el coaching no directivo. Es decir, los antecedentes
Del coaching no directivo, tienen que ver, Leonardo generó el marco histórico para rastrear, digamos, la herencia desde Sócrates, el existencialismo, la fenomenología, la psicología humanista, donde está Carl Rogers, que hizo la terapia no directiva, pero digamos que en tiempos más contemporáneos, de la gente que ya convivió, digamos, de nuestros abuelos putativos, por así decirlo, de nuestro lado está Timothy Galway, está John Whitmore, Graham Alexander, Alan Fine, y a partir de ahí los herederos que se fueron desplegando. Por ejemplo, Leonardo Ravier fue alumno de Whitmore y de Galway. Yo, por mi lado, he sido alumno de Ravier y he tenido la fortuna de estar en algún curso con Galway, aunque sería mucha pretensión decir que soy su alumno, porque pues, fue una formación muy corta, un curso realmente. Por tu lado, entiendo que ahí a ti te tocaron indirectamente Echeverría y Olaya, directamente Flores. Y digamos que indirectamente a través de tu hermana Ivonne. Pero atrás también está Erhard, que seguramente lo ubicas bien, y que lo que hacía pues no era coaching, ¿no? Y que esa es la manera, además el movimiento en el que se desarrolla Erhard, es el movimiento de la transformación humana. Una de sus manifestaciones, pues fue el coaching ontológico, eventualmente, ¿no? Pero lo que hacía Flores con Erhard todavía no era coaching ontológico, no sé si estás de acuerdo conmigo. De hecho, Fernando... No se concibe como coach. No se considera coach. Así es. Él se ve más arriba, digamos, que un coach. Sí, yo creo que él tiene una propuesta que excede el espacio del coaching. Lo mismo pasa un poquito, digo, a su manera, pero con Galway. Galway dice que el coaching es una parte del juego interior. No ve al juego interior como una parte del coaching. Entonces, aquí lo que hizo Ravier, cuando se forma con Whitmore, sale muy encantado del coaching y quiere ayudar a todo el mundo y hablar con todo el mundo de coaching, y de repente se empieza a topar con que tanto los consultores como los psicólogos, como le empiezan a decir, oye, pero ¿qué es eso que tú dices que haces? Yo lo hago también. O sea, si tú me dices que la gente, o sea, hacer preguntas es coaching, pues eso es exactamente lo que yo hago. Entonces ahí es cuando entra en lo que él llama la crisis de identidad del coach, que es lo que tú detectaste con la frase que dijiste, y empiezas a hacer esa investigación, llegando a tales conclusiones que por lo menos para nosotros nos deja muy claro ya la diferencia del coaching con otras formas de ayuda, que no estaría en lo que logra, sino en cómo lo logra. Es decir, yo me fijo en cómo una persona logra que alguien más, que un cliente cierre esa brecha entre la situación actual y la deseada, para saber si lo que está haciendo es coaching, mentoría, capacitación o consultoría. Con esa claridad que al menos a mí me da ese trabajo, yo empiezo mi búsqueda en el mundo del coaching, porque evidentemente en Latinoamérica el coaching ontológico abarca la mayor parte de los espacios. Pero encuentro en el camino muchas manifestaciones que podría llamar incongruentes incluso. Y aquí es donde vuelvo al punto del mismo padre, diferente madre. Nosotros nos basamos en la metafísica como parte de la filosofía que bebemos, que es no solo el agua del que no bebe el coach ontológico, sino la que quiere evitar a toda costa. Diría Echeverría, el modelo o el programa metafísico. Entonces, ahí es donde yo empiezo a ver las divergencias, porque digamos que, y tú que eres filósofo me lo vas a entender muy bien, la programación base en la que están hechos es heraclitiana, ¿no? Que después viene Nietzsche, Heidegger, pero la nuestra es de Sócrates, Platón y Aristóteles. Que después viene Husserl, de que después viene Kierkegaard, ¿no? Que vienen otros filósofos, pero bajo esta línea. Y entonces lo que yo veo es que perseguimos el mismo fin desde diferentes entendimientos del mundo, del ser humano y de la realidad. No sé si me vas acompañando hasta aquí. Sí, creo que sí, creo que es válido.
Creo que incluso es valioso que podamos aceptar, que podamos aceptar la diferencia. Y más ahora incluso convivir con ella. ¿Qué pasa, Ray? No, es como, ¿Qué piensas realmente? Lo que pienso es como, me resulta interesante como esto de montarse a dar cuenta de qué es lo que diferencia. Ajá. Porque la verdad es que nunca he sentido esa necesidad. Al contrario, creo que siempre he estado como en un juego donde además esto del coaching es un espacio para mí de descubrimiento. Ajá. Que de hecho intento de muchas maneras no cosificarlo. Es una cosa que además se me va revelando en los espacios donde estoy. Es decir, yo en la medida en que voy trabajando con mis clientes, en la medida en que van surgiendo el trabajo con mis equipos, en la que vamos haciendo los proyectos que vamos haciendo, en la que vamos, en esa misma medida esto me permite a mí que se me revelen como facetas o elementos del coaching que, wow, me hacen... Oye, pero fíjate, me llama la atención algo. Y distinguirlo más, ¿no? ¿Ah? Me llama la atención algo que con el nivel de conciencia que sea en el momento que tú dices, el coaching vino a ocupar un espacio que la psicología no estaba pudiendo ocupar, o no recuerdo las palabras exactas, pero... La psicología, ni la psicoterapia, ni la motivación. O sea, nada, pues, o sea, no. un espacio que nadie estaba... Solo baldío, donde no había respuestas efectivas, y ahí obviamente surgieron un montón de personas haciéndose cargo de eso, y emerge esta cosa que llamamos coaching. Desde ahí, si te fijas, ya hay una distinción del coaching frente a todo lo demás. Claro, y además una distinción... Pero fíjate que tiene que ver con una serie de condiciones como históricas. Tiene que ver con espacios de preocupación que antes no estaban, que empezaron a aparecer, y cuando aparecieron, lo que había no se hacía cargo efectivamente. No sé si no se hacía cargo ni no efectivamente, porque justo todo el movimiento humanista de la psicología, de las cuales muchas cosas cayeron en desprestigio, trató de hacer eso. No olvidemos que todo lo que hacía Erhard era una mezcla ecléctica de varias técnicas que incluso mezclaban lo New Age. Claro. Es decir, hubo un montón de intentos de respuesta ante esa necesidad de sentido. Y fíjate que Pepe del Río me platicaba como un antecedente interesante, que en esos años 60 y 70, todas aquellas personas que se dedicaban a ayudarle a los demás a encontrar sentido a su vida y lograr objetivos, pero que no eran psicólogos y que no tenían licencia para hacer eso, se empezaron a llamar coach. Entonces hay otra cepa por allá que no tiene que ver con el coaching ontológico, que no tiene que ver con el coaching no directivo, que simplemente es como una generación espontánea, así lo entiendo yo, de gente que se empezó a dedicar a un montón de procesos de ayuda como entendió que le funcionó, y que el título que mejor les sirvió para no meterse en problemas legales fue el de coach, y eso generó una corriente. Porque para mí es muy claro que, por ejemplo, lo que hace Anthony Robbins no es coaching ontológico y no es coaching no directivo. Incluso, donde mejor correspondería, y me imagino que si Fernando Celis ve esta entrevista en algún momento lo va a decir, es el coaching con PNL. Pero lo que voy a decir con todo y lo que no le va a gustar a Fernando es que para mí el coaching con PNL es más PNL que coaching. Desde como yo entiendo el coaching.
Porque si el coaching solo fuera un seguimiento de sesiones para un objetivo, pues entonces, ¿para qué le llamamos coaching? Llamémosle consultoría o llamémosle de cualquier otra manera. Entonces, yo creo que tanto tú como yo tenemos una preocupación profesional por un montón de gente que se pone coach en la tarjetita y que está haciendo cualquier cosa. Pero fíjate que mi perspectiva en ese sentido es, yo le agradezco a todos los charlatanes. ¿Sí? Sí, claro. ¿Por qué? Les agradezco. ¿Qué le Porque ellos, lo que les agradezco es que me den la oportunidad a mí de fundar confianza. Porque allí donde apareció alguien que hizo una cosa que no es coaching, diciéndose coach, me da la oportunidad de hacer una cosa espectacular que se llama restablecer confianza. ¿Debería de haber más charlatanes, Ray? ¿Ah? ¿Debería haber más charlatanes? Creo que es algo que no podemos evitar. Yo sé, pero es decir... Mira, pero esto es algo así como que, mira, no lo podemos evitar. Ajá. Al final de cuentas la gente puede llamar como se quiera llamar, sí. ¿No? Se puede presentar como se quiera presentar. Sí. No hay nada que lo evite, no. Excepto consecuencias tal vez legales o qué sé yo. A veces ni eso ya. A veces ni eso. En una profesión tan... Mercado, nada más. Gente decepcionada, sí, claro, que no quiere volver y tal vez con ningún otro coach tampoco. Tal cual, ¿no? Pero ellos también nos dan una oportunidad enorme. Y lo que nos dan una oportunidad enorme que nos dan es de que los otros puedan distinguir lo que realmente es un coaching efectivo. Y allí donde apareció, y esto te lo cuento, porque yo he logrado estar con clientes que tuvieron experiencias hiper negativas, con gente que se hicieron llamar coach y no eran coach, y esto me dio a mí la oportunidad de restablecer confianza, y no solamente restablecer confianza, sino que estos clientes terminaron diciendo, ah, mira, ahora sí entiendo de qué va la cosa, ahora sí me hace sentido, ¿no? Entonces, es la oportunidad, a final de cuentas, de sumar apóstoles para el camino, porque la verdad que los charlatanes no lo podemos evitar, no, van a ser siempre va a haber factor. Claro, entonces el asunto es cómo nos vamos a hacer cargo. Y la única forma, una forma efectiva de hacernos cargo de esto es crecer nosotros. Sí. Y allí donde hubo otro que vino y lesionó, entonces yo puedo restablecer confianza, hacer nuevas promesas, hacer nuevas ofertas y enaltecer la profesión. Y yo creo en cualquier espacio que yo pueda, pues. Y creo que parte de esa reacción que podemos tener es justo tener pláticas como esta, donde en un marco de plena confianza, de cordialidad, podemos hablar de lo que nos une y también de lo que no, porque mucha gente le tiene miedo a hablar de las diferencias. Y yo no sé por qué, si además somos coaches y se supone que estamos entrenados para no hacer juicios y todo, o sea, ¿por qué tenemos el juicio de que hablar de la diferencia es necesariamente negativo o nos separa como seres humanos? Yo hoy siento que como dicen por allí. Bueno, esa a lo mejor porque tú eres de la corriente irreverente, tú no le tienes miedo al conflicto y habrá otros que sí. De cualquier manera, para mí ha sido un placer. Por allí, mira, te cuento que leí hace poco a un filósofo surcoreano. Sí. Se llama Byung-Chul Han. Ok. Y él tiene un trabajo impresionante. Yo te lo recomiendo que lo leas porque además, de verdad que es impresionante. Él tiene varios libros, tiene por allí el libro Psicopolítica. Okay. Tiene uno que a mí me ha generado muchas reflexiones importantes que se llama Sobre el Poder. Okay. Tiene otro llamado El Enjambre. Pero este filósofo, para no hacer el cuento muy largo, sí, él dice que sostiene que evitar el conflicto es la principal fuente de depresión. Seguro que sí. No lo dudo. Porque allí cuando asistimos al conflicto, en el fondo lo que estamos asistiendo es a que el otro es un otro distinto a mí, a que yo soy un otro distinto al otro. Yo no tengo por qué pensar como tú piensas, querer como tú quieres, hacer lo que tú quieras. Y aquí nadie tiene pretensión de que el otro se convierta al otro estilo, ni nada por eso. Pero tenemos un conflicto. Ahora, superar este conflicto, conversar este conflicto,
Mira, esto es lo que hace, como dicen por allí, que la vida sea emocionante, valiosa y valga la pena vivirla con otros. Bueno, Te Stephen va a Pinker, permitir crecer. Además, sí. Stephen Pinker, de quien hablábamos hace ratito, una de las cosas que una vez dijo y que a mí me gustó mucho es que como seres humanos tenemos un sesgo cognitivo, que una vez que tenemos una creencia, buscamos toda la información que nos confirme la creencia, siendo que tal cual. deberíamos de buscar toda la que nos desconfirme o se ponga en contra, ¿no? Que esto es justamente la base del método científico, que como verás, como que está impregnado, ¿no? En mi forma de pensar. Y Lo único es que no hay manera de evitar el sesgo. El hay, sesgo es ahí es otra de las constitutivo. diferencias que podemos Mira, platicar en otra ocasión. el sesgo es sesgo, es Sí, constitutivo yo sé que de lo estamos más. hablando del observador Claro, o sea, mira, y de la siempre que mirada. observo desde una perspectiva, Sí, ¿viste? No hay manera que no observe desde una perspectiva. No hay manera de que converse desde una postura. No hay sí. manera de que tome una decisión desde algún juicio o evaluación que tengo de esto. Bueno, eso te lo dejo para otra plática, porque si nos sacamos otra Otra hora ahí. práctica. Otra Yo te práctica. digo que sí, porque no solo, no es que yo lo diga, es que la ciencia se basa en eso y para eso son los instrumentos y la lógica, las inferencias, pero ya lo platicaremos. La ciencia también tiene su sesgo. Y Claro, por eso claro, que la filosofía, por eso que la filosofía hace el trabajo de pensar sobre aquello que sí. otros no están pensando. Yo sé, yo sé. Me encantará que lo podamos platicar, porque la verdad es que es todo otro tema Otro momento. y Estamos aquí apasionados, Luis, sí, pero y además agradecidos del tenemos otro espacio. evento al que asistir tú y yo. En este momento va a ser la reunión de todos los oradores de A las Desafío 8 Coaching, de la noche. Sí, es verdad, ya cierto. en 2 minutos. Vamos, Entonces, lo Ray, siento. de verdad que con mucha estima y con mucho aprecio, te agradezco el tiempo que me has dedicado y que le has dedicado también a esta conversación que yo espero que sea del agrado de quien la vea, tanto como lo ha sido para mí. Espero también que no sea la última. Y nada, pues agradecerte una vez más por toda esa presencia, toda esa apertura y sí que ha sido enriquecedora para mí. Esta conversación lo único que demuestra, Luis, es que somos un par de apasionados. Así es, así Esto es, es lo único que demuestra esta conversación. Estamos apasionados. así Estamos es. ahí, estamos totalmente unidos. Porque iban a ser 15 minutos y mira, ya llegamos a las 7 en México, 8 en Lechería. Ya está. Así es. Te mando un fuerte abrazo acá desde San Pedro Cholula y pues ahorita nos vemos enseguida en el otro evento. Espero que pases a saludar. Ahí estaré yo también y espero que no sea la última conversación entre nosotros. No, siempre que haya un pedido de tu parte, de mi parte también puede haber una oferta. No, seguir creando este espacio. Yo quiero agradecerte, ponerme allí de frente a tu audiencia, a la gente que a ti va siguiendo lo que tú vas conversando y poderme colocar en este espacio. Yo sobre eso no tengo más que agradecerte. En el fondo estoy muy contento, más allá de las desavenencias, porque podemos estar de acuerdo en eso, en que somos dos profesionales totalmente apasionados por esta cosa que hacemos y apóstoles de esto. Estamos haciendo el apostolado. Es decir, creemos que esto es bueno, creemos que esto es valioso y estamos ahí trabajando por llevar la profesión adelante. Entonces creo que hay muchas cosas que nos unen y que son muy valiosas y que estas cosas que nos unen son mucho más poderosas que cualquiera de las otras cosas que tal vez nos separan, ¿no? Claro. Entonces me quedo con eso, Luis. Tengo por allí un hermano en el camino, otro Así más. es, acá en México, donde te Así tocó es. hacer tu viaje de transformación. Para que tú veas cuán importante ha sido México en la vida mía, ¿qué te parece? Qué bueno. México es muy querido. Así es. Un Listo, abrazo, gracias. Rainier. Muchas gracias. Nos vemos. All